En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, ¿no trae cuenta casarse? Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Este texto de San Mateo es uno de los que con más claridad expresa la opinión del Señor sobre el divorcio. Conviene fijarse en un detalle. Empiezan preguntando los fariseos, es decir, los típicos, clásicos enemigos de Jesús. Y el Señor inteligentemente les rebate y les dice que hasta el permiso que da Moisés es un permiso equivocado. Pero entonces intervienen los discípulos, no ya los fariseos, sino los discípulos, que están de acuerdo con los fariseos y que se sienten y se muestran muy sorprendidos. Es decir, para estos discípulos hay que destacar que no habla de los apóstoles, sino de los discípulos. Sabéis que estaban los 12 apóstoles y luego muchos creyentes en Jesús que le seguían, pero no eran del grupo de los 12. De entre esos discípulos Jesús eligió a los 12. Entre los discípulos se produce una cierta crisis, porque muchos de esos discípulos estaban casados, o se iban a casar, o se podían casar, y les parece, lo dice así claramente el Evangelio, les parece durísimo lo que Jesús está diciendo, de tal forma que en su apelación a Cristo hay un cierto grado de amenaza. Tú tienes unos discípulos que se te plantan ante un tema como este, que tienen a su favor nada menos que a Moisés, la tradición, la costumbre del pueblo. ¿Tú qué haces? Pues quizá la mayoría hubiera dicho: bueno, vamos a ver, hombre, no hay que ser exagerados, porque si me pongo radical, pierdo a los discípulos. O sea, si esta gente no está dispuesta a aceptar esta norma que yo doy, divorcio no. Si no está dispuesta esta gente, a lo mejor se marchan y me queda un cuadro. No, vamos a ver, hay que transigir, hay que decir, bueno, en realidad yo lo que quiero decir, bueno, mire usted, habrá que aplicar la conciencia, en fin, bueno, lo de la conciencia en aquella época no se usaba. No hace esto Jesús. Jesús es muy firme en el tema. El que quiera marcharse, que se vaya. Repito, no estoy hablando ya de los fariseos, que eso no habían entrado, sino de los que habían entrado, los discípulos, los seguidores de Jesús. Oiga, el que quiera marcharse, que se vaya. Pero aquí no vamos a hacer rebajas. El divorcio está prohibido. Y vuelvo a repetir las palabras del Señor, que son tan claras. Dice: Moisés os dijo, y ahora os digo yo. Él corrige a Moisés. Y eso no podía hacerlo nadie en Israel, salvo el propio Dios. Él se está presentando ante el pueblo como el Dios verdadero, por encima de Moisés. Ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Son palabras de Jesús. Están intentando cambiarlas, pero es que son tan claras que no hay forma de encontrarle un resquicio. Por supuesto,
valen igual para el hombre que para la mujer, ¿eh? O sea, no es que el hombre no puede divorciarse y la mujer sí, ¿no? Es decir, si uno se divorcia de su mujer o si una se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio contra la primera o contra el primero. Repito, son palabras de Jesús que en aquella época ya resultaron sorprendentes e incluso escandalosas, exigentísimas, de tal forma que los discípulos dicen, pues si uno no se puede divorciar, es que no merece la pena casarse, porque el divorcio estaba muy extendido, que perjudicaba, por cierto, a la mujer, como ahora, como ahora. Ahí estaba el ejemplo de tantos seguramente buenos que se estaban divorciando y estaban con su conciencia tranquila. Y Jesús les dice, Moisés ha dicho, el que quiera seguir a Moisés que lo siga, pero yo digo, esto es mi ley. Los que quieran ser mis discípulos tienen que aceptar esto. Y el que no, pues que no sea discípulo mío. Si el Señor no, de ninguna manera, no hace rebajas para conseguir clientes. El Señor ha venido a presentarnos un camino de santificación y un camino de felicidad, que es lo mismo. Y el que quiere seguir ese camino, pues el que lo quiere seguir tiene que seguirlo, y el que no lo quiere seguir, pues que no lo siga. Si eres libre de seguirlo o no seguirlo, pero no. Nosotros lo que queremos es decir que estamos con Jesús cuando todavía seguimos estando bajo la regla de Moisés. Yo quiero ser cristiano, pero no quiero hacer lo que me manda Cristo. Y entonces intento encontrarle 5 pies al gato. Y el gato tiene 4 pies. Por más que yo intente decir, pero en realidad las circunstancias, no sé qué, usted, el gato tiene 4 pies. Y así lo ha entendido y lo ha interpretado la Iglesia durante 2000 años. Decir que Jesús se equivocó es demasiado decir. Decir que la palabra de Dios y la tradición se equivocaron es demasiado decir, por lo menos para un católico, porque por encima de cualquiera está el Señor. Somos seguidores del Señor. Y esto es lo primero que tenemos que recordar. Si alguno no quiere ser seguidor de Jesús, pues entonces que no lo sea. Tiene la libertad para no serlo. Aparte de que hay tantas iglesias que te permiten todo, que por qué tienes que quedarte en esta, que es tan radical y tan exigente, que tiene la pretensión de ser fiel a Jesucristo, pues búscate otra. Si te vas a encontrar con muchas que te van a ofrecer amplísimas rebajas, pero la Iglesia Católica es la Iglesia fiel a Jesucristo. Las palabras del Señor son intocables y aunque nos cuesten, que seguramente en muchos momentos cuestan, tenemos que hacer el esfuerzo con la ayuda de la gracia para intentar practicarlas. De pie, por favor.